Hola, ¿qué tal amigos de Museo Viviente? Una vez más estamos con ustedes en otra transmisión en vivo. Esta vez estamos celebrando el Día Internacional para la concientización acerca de las mordeduras de serpientes, que esto lo impuso la OMS en el año 2018 para el 19 de septiembre. Nos adelantamos un día, pero bueno, vamos a estar platicando con ustedes de temas relacionados con esto. Ustedes van a poder hacer sus preguntas, los invitamos a que se empiecen a conectar, que tengan sus preguntas a la mano. Vamos a tratar de desmitificar muchas cosas y de cambiar algunas percepciones o ideas que se tienen acerca de qué hacer si es que una serpiente venenosa nos llega a morder. Esto es bastante importante, ¿por qué? Porque nosotros, México, somos uno de los países que más biodiversidad tiene en cuanto a serpientes venenosas. Tenemos una gran cantidad, un poco más de 70 especies al parecer, y somos un país propenso a tener esta cantidad o esta parte de accidentes con algunas especies de serpientes venenosas. Les vamos a estar hablando también de algunas que tenemos aquí en el museo. Tenemos algunas especies con nosotros que mantenemos. Aquí pueden estar observando ahorita durante la transmisión ustedes algunas de las más grandecitas que llegamos a tener aquí en el museo e incluso en el país, ¿vale? Entonces voy a estar también con mi compañero el médico Eric Cortés, resolviendo todas sus dudas, todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces los invitamos a que se conecten y más que eso, que vayan haciendo todas sus preguntas. Hola amigos de Museo Viviente, antes de empezar a pasar a toda esta parte del ofidismo, vamos a empezar a definir qué son las serpientes venenosas. En el mundo existen alrededor de 3.000 especies de serpientes y solamente una pequeña porción de estas 3.000, alrededor de 600 especies, van a presentar veneno. Pero incluso de estas 600 especies que tienen veneno, solo una pequeña fracción de más de 200 son las que representan un riesgo real para la población humana. Entonces, como se pueden dar cuenta, son muy pocas las especies que nos pueden llegar a hacer daño. En el caso de México, hay alrededor de unas 600 especies de serpientes y solamente 77, alrededor de 70, 80 especies. Va variando el número a medida que va cambiando la clasificación taxonómica de estos animales, van a presentar veneno. En México vamos a poder encontrar solamente 3 familias de lo que vamos a conocer como víboras, que van a ser las nauyacas, los cantiles, y las más famosas y comunes de estas serpientes van a ser las víboras de cascabel. Esta familia, o lo que conocemos como víboras, van a tener la característica de tener unos dientes a manera de gancho que van a ser movibles. Como pueden ver, estos huesos que forman parte del maxilar van a servir como un riel para que el diente se pueda plegar hacia atrás y ellas puedan cerrar de manera correcta su boca. Cuando ellas van a atacar o a morder, lo que hacen es abrir sus fauces y movilizar estos rieles para que los colmillos sean proyectados hacia adelante y puedan morder a sus presas. Entonces, esta familia de víboras van a tener dientes relativamente bastante grandes. Acá podemos ver otro esquema de este diente, y algo bastante interesante de los colmillos o los dientes de estas serpientes venenosas, que son las víboras, van a ser esta forma no nada más de ganchos, sino larga. Pero pueden observar acá, en esta imagen que tenemos acá abajo, este pequeño orificio. Nos recuerda mucho a una aguja hipodérmica con la que nosotros nos inyectamos o aplicamos medicamento, y es justamente en lo que se inspiraron para poderla fabricar, en un colmillo de serpiente. Entonces, estas serpientes, como ya lo dijimos, pueden presentar o no cascabel, y una de sus características también va a ser una cabeza bastante ancha, precisamente por las glándulas venenosas que tiene. En el caso de las glándulas de veneno, las vamos a poder encontrar acá proyectadas, y vean, están justo atrásito de los ojos, un poco hacia abajo, y van a estar localizadas justo donde está su mejilla. Por eso es que en apariencia van a tener una cabeza triangular o una cabeza relativamente en forma de diamante o corazón, por la presencia de estas glándulas. Sin embargo, esta forma de cabeza no va a ser una característica para definir a una serpiente venenosa de la que no es. Ya que hablamos un poco de las víboras, ahora nos vamos a pasar a otra familia bastante interesante de estas serpientes que también vamos a encontrar en México, que van a ser los elápidos.
Los elápidos van a estar representados por las coralillo y también por las serpientes marinas, que van a tener el mismo tipo de veneno. Bueno, en el caso de estas coralillos se van a caracterizar por unos colores bastante vivos. Generalmente vamos a encontrar coloraciones rojas, amarillas y negras, y hay muchos mitos acerca de cómo identificar unas especies de otras. Por características anatómicas podemos ver acá que los coralillos no tienen un cuello tan bien definido como en el caso de las falsas corales, que van a ser serpientes que tengan las mismas coloraciones que estas serpientes venenosas, pero carecen de veneno. Entonces estas se van a llamar falsas precisamente porque son serpientes imitadoras. En el caso de las verdaderas podemos acá ver que el cuello no está tan bien definido. En el caso de las características como los ojos también podemos irnos guiando y por los colores. Sin embargo, algo importantísimo de que les tenemos que comentar es que el orden o disposición en las que estén los colores realmente no nos va a servir para poder identificar si es falsa o verdadera, ya que por la gran variedad de serpientes o de especies de coralillos que tenemos en México, no todas van a seguir patrones de coloraciones iguales. Vamos a tener coralillos como este que tenemos acá, que solamente sean rojos y negros y carezcan de coloraciones amarillas, y serpientes inofensivas o esos corales que tengan coloraciones, por ejemplo acá tienen una coloración gris, es roja y negro, pero no hay una manera en cuanto al orden o a la presencia o ausencia de estos colores que nos pueda dar una certeza de si es un falso coral o un coral verdadero. Lo que tenemos que conocer es básicamente las especies que están distribuidas en la zona donde vivimos para poder llegar a determinar que sí o que no puede ser. Entonces, esto de los colores hay que también estarlos olvidando. Usualmente aplicaba esta clasificación de color de rana para coralillos: rojo, amarillo, negro, amarillo, y básicamente los falsos corales tenían rojo, negro, amarillo, negro, ¿no? Pero esto es algo que se puede guiar o puede servir en ciertas regiones de México, pero no en todas. Es algo bastante importante de comentar. Otra característica de los coralillos va a ser su veneno, que va a afectar al sistema nervioso. Esto va a empezar la manera en la que trabaja este veneno es alterando todas ciertas funciones nerviosas, por lo cual podemos empezar a tener algunas fallas en todo lo que es nuestro sistema, a diferencia de los vipéridos, que van a afectar principalmente a tejidos, ya sea dañando a células como músculos, pueden alterar también sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas serpientes, o estos dos tipos de serpientes, elápidos y vipéridos, y la función de sus venenos y características físicas van a ser también un tema bastante importante. Vamos a continuar con mi compañero Juan Carlos para que nos siga comentando acerca de estos fantásticos animales. Aquí en Museo, como ya les había mencionado, también tenemos algunas especies. Tenemos un poco más de 15 especies de serpientes venenosas nacionales. También tenemos otras que son de otros países de importancia médica, pero bueno, nacionales tenemos un poco más de 15 especies. Son especies bastante importantes o significativas para nosotros. México es el país que más víboras de cascabel tiene en todo el mundo. Tenemos un poquito más de 38 especies de las 40 y tantas existentes a nivel mundial. Y bueno, es un dato interesante y es muy bueno saberlo. ¿Por qué? Porque a pesar del miedo, de todo el desconocimiento que se tiene, de toda la aberración que se tiene con estos animales, pues bueno, ellas contribuyen y aportan demasiado lo que es el ciclo biológico. En el museo tenemos programas de conservación para estas especies. Hemos tenido también la fortuna de tener algunos nacimientos de algunas especies características. Muchas de ellas se encuentran en alguna categoría de riesgo o en alguna categoría en la NOM 059, que es la norma mexicana o de las leyes mexicanas que protegen a las especies. Y bueno, incluso algunas también están en alguna categoría ya cercana en peligro de extinción. Esto es por todos los mitos, por todo el desconocimiento, por la creencia que se tiene. Normalmente lo primero que, principalmente ya en comunidades, que dice una persona al ver una serpiente venenosa, en este caso una víbora de cascabel, que es
decir mátala, nos va a picar. Bueno, desde ahí estamos mal, como ya pudimos observar, el médico Eric nos expresó o nos enseñó también el cuadrito que vieron anteriormente. Las serpientes no pican, las serpientes muerden. Tienen dos aparatos inoculadores de veneno con los cuales inyectan el veneno hacia lo que es el torrente sanguíneo. De las especies que nosotros hemos tenido la fortuna de reproducir son 3 apenas. Son 2 cascabeles de mediano tamaño y una víbora de cascabel que es pigmea o es pequeña, y también es nacional, o bueno, es endémica a esta zona de México, ¿no? No la encontramos en ninguna otra parte del mundo. No sé si tengan alguna pregunta por ahí. Ok, no hay preguntas. Una característica también que muchas veces se tienen creencias erróneas para lo que son los vipéridos o las víboras es, si gustas acercarte un poquito para que puedas observar, noten ustedes la forma de las escamas, la característica que tienen. La piel se ve como si estuviera terciopelada y las escamas presentan una línea al medio de cada escama, se conocen como escamas quilladas. Este tipo de escamas se les atribuye a las serpientes que son venenosas o a las víboras, pero este no es una característica principal o primaria para poder identificar una serpiente venenosa. La otra es que se tiene también la existencia o la creencia, perdón, errónea de que si la serpiente tiene la cabeza triangular, va a ser una serpiente venenosa. En este caso sí tienen una forma un poco triangular, pero hay algunas otras serpientes no venenosas que también tienen una forma triangular de la cabeza, como las boas o como los alicantes o algunos otros colúbridos. ¿Qué nos va a dar un indicativo de que sí es un animal venenoso, al menos en México? Una es la presencia de fosetas termorreceptoras. Ustedes pueden notar ahorita en la imagen del video, adelantito sería en la parte inferior del ojo, ese circulito grande que se observa es una foseta termorreceptora. Se podría decir que entre el ojo y la foseta, el orificio más grande, un poquito más arriba de la foseta, están las narinas. Entonces, todas las serpientes venenosas, al menos en México, hablando de la familia de las víboras o los vipéridos, presentan unas fosetas termorreceptoras. De ahí que también a algunas serpientes se les conozca como 4 narices, principalmente a las nauyacas, porque parece que tienen, o bueno, más bien dicho, tienen 4 orificios en la parte delantera de la cabeza. Y bueno, un dato infalible que vamos a notar nosotros, al menos en la familia de las cascabeles, es el cascabelito al final de su cola, ¿no? Que es una adaptación que estos animales tienen y es principalmente como un método de defensa. Ninguna serpiente pica con la cola, ninguna serpiente, a menos en México, secreta alguna sustancia en el dorso del cuerpo para poder envenenar. No pican con la cola, tampoco hipnotizan con la mirada. Existen muchos mitos acerca de estas serpientes. En el caso de nosotros, de México, los accidentes en la zona sur del país se dan principalmente por una especie llamada nauyaca real, que es Bothrops asper, es la que más accidentes provoca anualmente en el sur del país. Hacia la parte del centro y norte del país, principalmente van a ser víboras de cascabel, y hay 3 especies que tienen más incidencia con el ser humano. Un dato importante o curioso es que la parte del cuerpo que llegan a afectar más para las mordeduras principalmente son los miembros inferiores, pies, debajo de la rodilla hasta llegar hasta la punta del pie, son los lugares que más accidentes se presentan o donde las mordeduras se localizan más. ¿Por qué? Por varias situaciones. La gente pasa caminando, las pisa, no las ve en la selva, en el bosque, por imprudencia también, por querer acercarse hacia estos animales. Creo que tenemos una pregunta. ¿Cuál es el tamaño máximo que alcanzan las cascabel en México? Varía mucho dependiendo de la especie. Esta que estamos viendo nosotros, que es una Rota-lucimus, esta especie ahorita está midiendo un poco más de 1,60 m.
ya es un ejemplar adulto, ya es muy grande. Pero si nosotros nos fuéramos hacia la primera que estábamos viendo en un principio, que es esta, que es la cascabel del Pacífico, Crotalus basiliscus, esta especie todavía le falta crecer un poquito más y se tienen registros de un poco más de 2 metros de largo. Entonces el tamaño que nosotros podemos llegar a encontrar en alguna víbora de cascabel va a depender mucho de la especie y también en cierta medida de los ejemplares, ¿no? A lo mejor puede tocarnos observar algún ejemplar que sea que salga o que tenga medidas fuera de la norma o de lo normal y llegue a exceder tamaños o los tamaños promedios. ¿No tenemos ninguna otra? Ok. Vemos que también una característica de lo que les estaba comentando, el 77% de los accidentes o las mordeduras están localizadas en los miembros inferiores. Posterior a eso son las manos. Y las personas que están más propensas a este tipo de accidentes, según datos, no se tienen datos exactos, esto es también algo que deben de tener conocimientos. De todos estos datos que estamos dando, no hay un dato exacto que esté actualizado. ¿Por qué? Porque hay muchas variables, hay muchas variantes que pueden surgir para tener la exactitud de estos datos. Pero las personas que son más propensas a las mordeduras son personas que tienen edades de 15 hasta los 33 años, con un 65% aproximadamente, y en su mayoría son hombres. Hombres son los que más accidentes tienen por distintas situaciones, y de igual manera las personas que están más propensas son aquellas que están por alguna actividad o que están muy cercanas al campo, principalmente las que están más propensas a este tipo de accidentes. Este es en una medida de un 78%. Las siguientes personas que están más propensas a este tipo de accidentes, según encuestas en muchos lados, a través de la OMS y a través también de muchos lugares que se dedican a este tipo de situaciones o accidentes en México, el otro porcentaje más elevado de personas que tienen accidentes son estudiantes. ¿Por qué? Porque están estudiando una carrera afín a este tipo de animales o están trabajando en este tipo de lugares y por distintas situaciones o circunstancias suceden los accidentes, ¿no? En caso de una mordedura, ¿qué es lo que se debe y no se debe hacer? Ok, existen muchos mitos acerca de qué es lo que se debe hacer si una serpiente nos muerde. En primera instancia, lo que debemos hacer nosotros es tranquilizarnos. Identificar si realmente la serpiente que nos ha mordido es venenosa o no es venenosa. Posiblemente no seamos expertos en identificar serpientes, pero hay una característica muy notable o notoria en el caso de que nos muerda una serpiente venenosa. Si nos muerde, nos va a dejar 2 orificios, o puede dejarnos una marca, 1 o 2 marcas, que serían los colmillos. Hablando de una serpiente venenosa. Una serpiente no venenosa, cuando muerde, se marcan las hileras de dientes. Las serpientes tienen 4 hileras de dientes en la mandíbula superior y 2 hileras de dientes en la mandíbula inferior. Cuando no es venenosa, se pueden marcar varias hileras o una hilera continua, una lesión bastante un poco larguita en comparación a una serpiente venenosa que solamente se verían los puntos. En este caso, tranquilizarnos, no succionar. No sirve de nada en nosotros tratar de succionar el veneno. Es contraproducente, incluso podemos nosotros afectar lo que es nuestra cavidad oral o incluso internamente el estómago o el conducto digestivo. No debemos aplicar hielo. ¿Por qué? Porque también podemos comprometer la lesión, más bien dicho, podemos ocultar los síntomas o los signos que nosotros estemos presentando si nosotros ponemos hielo en la lesión. No se deben de hacer cortes, eso que se veía en las películas que los mordía la serpiente y se cortaban para que saliera todo el veneno. El veneno ingresa a nuestro organismo una vez que la serpiente nos mordió. Es bastante rápido. Lo que nosotros pudiéramos sacar de veneno si nos hacemos una herida es totalmente mínimo, un punto algo por ciento, y realmente que generaríamos un problema. ¿Por qué? Porque tendríamos una lesión, una herida que se podría contaminar y sería más contraproducente. Estaríamos intoxicados, estaríamos envenenados y aparte podríamos tener una infección en el lugar donde nos hemos cortado.
Y tampoco se deben de tomar ningún remedio casero. Existen muchos mitos que tomando alcohol se quita, que hay muchas cosas raras o locas, que hasta que una burra no rebuzne te vas a curar, que tomes alcohol, que tomes ciertos remedios o ciertas plantas. Esto no se ha demostrado científicamente que aporte o que sirva, y debemos evitar hacerlo. ¿Qué sí hacer? Mantener la calma, lo más pronto o rápido posible acercarnos a una unidad hospitalaria. Si nosotros disponemos de los antídotos y tenemos el conocimiento de cómo poder aplicarlo, de cómo poder canalizarnos, sería lo más recomendable, pero muchas veces no se tiene la preparación. Entonces lo que debemos de hacer es tratar de calmar a la persona, evitar que no haga movimientos rápidos, que no tenga una aceleración del metabolismo, quitar ataduras, lo que serían relojes, cinturón, zapatos, accesorios que puedan presionar o que limiten la circulación de la sangre en algún punto del cuerpo, relajar a la persona, evitar también torniquetes. El torniquete lo que hace es comprometer más la zona donde nos haya mordido la serpiente, y dirigirnos a nuestro centro hospitalario más cercano, donde sepamos nosotros que se cuenta con los antídotos para este tipo de accidentes. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, ya les hablamos también un poquito de qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se tiene que hacer. Ahora mi compañero Eric también les va a hablar un poco de qué son los antídotos, muy resumidamente, porque es bastante complejo. Los venenos son proteínas modificadas que tienen muchos componentes. Es bastante complicado tratar de explicarlo de una manera sencilla, a menos de que nosotros nos estemos enfocados y nos dediquemos a esta parte de todo lo que conlleva la creación de los antídotos, pero se los va a tratar de explicar de una manera muy breve, que sea comprensible para todos nosotros. Ok, bueno, los antídotos, como ya lo dijo mi compañero Juan Carlos, es un cóctel de proteínas. Son alrededor de unas 30 o 40 proteínas distintas las que van a estar interactuando en nuestro organismo para ir afectando a todos los aparatos y sistemas, o alterar o dañar las células que tienen como blanco. Sin embargo, en el caso de los antídotos van a estar hechos de anticuerpos de caballo. Los anticuerpos van a ser nuevamente proteínas bastante chiquititas que tienen forma de Y, como podemos observar acá, que van a estar circulando por nuestro cuerpo. Este tipo de anticuerpos son proteínas que van a estar circulando y que se generan a partir de células inmunitarias que van a brindar protección ante cuerpos extraños que ingresen al organismo. En este caso, no se preocupen, si bien, como ya lo mencionamos, son anticuerpos de caballo, a los caballos no les pasa nada. Solamente necesitamos una pequeña muestra sanguínea y empezar a filtrarla hasta que nos queden solamente sus anticuerpos. Estos anticuerpos se van a cortar. Como ya vimos, tienen esta forma de Y, y lo que hacen para generar este antídoto es quitarle esta porción que tenemos. Esto es una memoria USB, ¿no? Para que solamente nos quede esta porción a manera de V, que se va a conocer como fracción Fab2, porque son dos cabecitas. Por eso es que los antídotos se conocen con el nombre de favoterápicos. Estas cabecitas van a pegarse a las proteínas del veneno y lo van a neutralizar. Estas cabecitas o estas fracciones Fab de este antídoto lo que hacen es neutralizarlo, y si el veneno quiere entrar a otra célula a ejercer sus efectos, no lo va a dejar y se va a mantener circulando en sangre hasta que es eliminado por orina. Entonces, esta es una manera como sencilla de explicar cómo funcionan estos antídotos y cómo son bastante seguros. Ahorita les voy a enseñar unos antídotos que tenemos aquí en el museo, justamente para la atención de manera inmediata
que se tendría que tener en caso de un accidente ofídico. Entonces, acá podemos ver este frasquito del antídoto está liofilizado, al igual que otros medicamentos como las penicilinas y otro tipo de fármacos que se utilizan inyectados. Viene liofilizado precisamente para que no se eche a perder. Tiene una duración bastante prolongada, e incluso aunque llegara a caducar, todavía presenta efectividad. Sin embargo, pues nosotros tenemos que estar teniendo siempre a disposición este tipo de antídotos. Bueno, estos antídotos ya vimos cómo funcionan. Los hay de dos tipos acá en México. Está este que tenemos acá de color verde, que es el de vipéridos, y es un antídoto polivalente. ¿Qué quiere decir? Que todas las especies de vipéridos de México, todas las mordeduras de especies de vipéridos de México, las podemos tratar con un solo tipo de antídoto. No se generan antídotos específicos para cada una de las especies. Esto es porque muchas de las proteínas que hay en estos venenos son similares o se comparten entre especies, entonces podemos utilizar. Entonces, este es el antivitmin, el que utilizamos para vipéridos, y también vamos a tener el coralmin, que es el que se utiliza para tratar las mordeduras de coralillo. Estos se aplican de manera intravenosa, por eso a pesar de que de que nosotros los tengamos, siempre tiene que haber personal capacitado que pueda aplicarlos de manera correcta, ya que si bien también se pueden inyectar de manera intramuscular, pierde mucha efectividad este antídoto. Entonces necesitamos forzosamente una vía venosa para poderlo aplicar, y ya va a la cantidad de antídotos que se emplean y la frecuencia van a ser dictados por básicamente la valoración médica de cada uno de los médicos que nos está atendiendo y la evolución o gravedad de nuestra intoxicación. Va a haber intoxicaciones relativamente bajas que van a utilizar muy pocos antídotos, e intoxicaciones muy fuertes que pueden requerir una mayor cantidad de estos viales. Algo también importante en el caso de estos es que van a ser se requieren de bastantes viales para tratar una intoxicación por mordedura de serpiente. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se pueden conseguir estos antídotos? En este caso son comerciables a público en general. Hay distintas empresas farmacéuticas que los pueden vender. Sin embargo, pues muchas veces no es que podamos ir a la farmacia de la esquina y comprar uno. Sí se necesita ver qué tipo de establecimientos lo venden, y sobre todo que tengan en disposición. Sin embargo, algo importante que hay que mencionar es de que en el caso del ofidismo es un problema de salud pública, y la mayoría de los hospitales van a tener reservas y tienen que tener este tipo de viales disponibles en caso de que se lleguen a presentar algunos accidentes. Nosotros, a pesar de que somos una institución privada, también podemos facilitar algunos antídotos, o a través de contactos dentro de estos de distintos zoológicos y de colecciones zoológicas donde se mantienen este tipo de animales, podemos también facilitar el flujo de estos fármacos en caso de que sean necesarios. Entonces siempre es importante el tener contactos, números de contacto de hospitales cercanos para poder hablar y saber si tienen disponibilidad de estos antídotos, y saber. Algo también bastante importante y una aplicación que les puede ayudar en el caso de accidentes es esta aplicación de RedTox. Esta es una aplicación para dispositivos móviles. En esta aplicación para teléfonos celulares, que la RedTox es justamente la red toxicológica nacional acá en México, pueden ver, les da algunas opciones, qué debemos hacer en caso de que tengamos un accidente, y podemos incluso mandarles fotografías para que nos puedan dar una identificación de la especie y saber si es venenosa o no. Tienen un centro también donde dice hospitales, donde nos pueden guiar para saber cuáles son los hospitales más cercanos a nuestra zona, o cuáles tienen estos
estos antídotos. Acá nos dice primeros auxilios en caso de que estemos en alguna situación complicada, números de emergencias y también un pequeño mapa de GPS para saber nuestra localización. Entonces, actualmente, y algo importante con la tecnología es que nos abre bastante camino para el tratamiento oportuno de este tipo de accidentes ofídicos, y lo que se busca siempre es evitar el que estos tengan un término de muerte, ¿no? Que se puedan atender, que las personas se puedan tratar y se puedan recuperar lo mejor que se pueda. Algo importante y que hay que aclarar es que una vez que el veneno entra va a empezar a afectar y va a haber cambios que lamentablemente, o alteraciones que ya no se puedan corregir, sobre todo en los venenos que destruyan tejidos, como en el caso de músculos, en el caso de huesos, va a haber lesiones que se queden de manera permanente. Sin embargo, se puede restablecer la salud de las personas afectadas y se puede también llegar a una recuperación casi completa o lo mejor posible. Vamos a Dentro de preguntas que llegan a hacer frecuentemente acerca de esta situación de las mordeduras de serpientes, una de ellas, o de las más comunes, es, y que la gente tiene siempre mucha duda: si te muerde esta serpiente, ¿en cuánto tiempo te mueres? ¿Cuánto tiempo tienes para llegar al hospital? Desafortunadamente la respuesta no es favorable, o no hay una respuesta exacta que nosotros podamos dar, porque influyen distintas características. Una es la cantidad que la serpiente haya inoculado en el organismo. Hay serpientes que pueden inocular una cantidad muy elevada, o que a lo mejor inoculan una cantidad muy pequeña, pero los venenos son distintos y alguna necesita tanta cantidad para destruir tales células y la otra a lo mejor necesita menos cantidad. Entonces, esa es una característica que influye mucho, la cantidad de veneno que inocule. La segunda característica que también influye es la respuesta que tenga el organismo hacia el veneno. Hay hay personas que pueden ser un poco más resistentes, que el organismo es más fuerte y que no van a ceder tan fácil, o pueden ser más pausado a los efectos del veneno. Y de igual manera hay personas que pueden ser un poco más propensas. Les ponemos el ejemplo de las personas que son alérgicas a las picaduras de las abejas. Si por cualquier razón nos llega a morder una serpiente y yo fuera alérgico al veneno de la serpiente, me podría morir en cuestión de segundos incluso. ¿Por qué? Porque pueden pasar varias características. Y la tercera también que influye mucho y que es muy importante es la edad de la persona. Como en cualquier enfermedad o cualquier afección, niños muy pequeños y personas ya mayores son más propensas a caer muchísimo más rápido. Una persona joven que tenga un organismo un poco más resistente va a tolerar todavía un poco más, o va a ser no tan rápido esta parte de envenenamiento hacia ellas. No sé si tengan alguna otra pregunta, ¿no? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy de nuestra parte. Les recordamos que Museo Viviente ya se encuentra abierto nuevamente. Estamos laborando ya en horario normal. Ustedes pueden llegar a aportar mucho con su visita. Tenemos todas las medidas de seguridad para que su visita sea totalmente segura. Se cuenta con todos los protocolos de sanidad que se estipulan por las leyes. Y bueno, tenemos más de 70 especies de todo el mundo que están esperando por ustedes para que las puedan conocer. Es un recorrido guiado, recuérdenlo, son alrededor de unos 45 minutos guiados por una persona o un personal capacitado en el área que va a resolver todas sus dudas y todas sus preguntas, además de que van a conocer, se van a divertir, van a aprender cosas demasiado interesantes y nuevas al visitar nuestra colección y al visitar Museo Viviente. Entonces, les agradecemos una vez más, retomamos o nuevamente hablamos de la importancia que es el saber acerca de estos animales, el tener nosotros el conocimiento, el informarse constantemente si es que ustedes están muy propensos o tienen mucha cercanía con estos animales, e incluso si ustedes planean un viaje de campo o una salida al aire libre en la naturaleza, siempre es bueno estar preparado y saber acerca de todos estos detalles o todas estas
prevenciones que debemos tener en dado caso de que podamos sufrir un accidente. Hay una pregunta y preguntan ¿qué comen? ¿De qué se alimentan? Bueno, las serpientes son carnívoras, todas van a comer presas, va a depender de qué especie sea, pero pueden comer aves, reptiles, mamíferos, insectos, peces, incluso hay algunas que llegan a comer otras serpientes, son ofiófagas, entonces la alimentación es muy variada y va a depender mucho de la especie. ¿Algo más que quiera agregar, médico? Bueno, ya nada más para finalizar, también es importante que conozcan que en el caso de Museo Viviente y la Asociación Veterinaria de Reptiles y Anfibios también ofrece cursos y capacitaciones a público en general o también a empresas para saber qué hacer y cómo actuar en caso de accidentes ofídicos. Okay. Sí, bueno, se me estaba olvidando esa parte, que también nosotros damos este tipo de capacitación y asesoría en el caso de empresas o público interesado. De igual manera tenemos convenios con distintas instituciones para trabajar y apoyar en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, Museo Viviente tiene las puertas abiertas para todos ustedes. ¿Okay? Espero que les haya gustado este en vivo. Próximamente tendremos más sorpresas para ustedes, así que síganos en nuestras redes sociales. Recuerden también nuestro Instagram, es Museo Viviente Puebla. Pueden darle like, pueden suscribirse. También tenemos nuestros canales de YouTube donde subimos contenido, no tan frecuente, pero subimos contenido que puede ser interesante para ustedes. Entonces, pues un gusto estar con ustedes y hasta la próxima.